Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan en directo o bien que nos van a escuchar en diferido. Les damos a todos la bienvenida a esta conferencia del día de hoy a cargo del investigador Andrés Caro Peralta, una conferencia que se enmarca en la socialización de los estímulos del Ministerio de Cultura, de las becas de estímulo del Ministerio de Cultura en su edición 2020, y en específico en las becas del Instituto Caro y Cuervo dedicadas a la historia de la edición en Colombia, colecciones y catálogos. Pues es un honor para nosotros como institución dar paso a esta socialización que remarca un año largo en términos de trabajo del investigador Andrés Caro, que como les decía se fue beneficiario de este estímulo en la edición 2020. Antes de pasar a su conferencia y de presentarlo con propiedad, quiero simplemente contextualizar. Esta es la séptima beca que se entrega en el marco del programa de estímulos del Ministerio de Cultura. Es un programa que empezó en 2014 con esta beca del Instituto Caro y Cuervo dedicada a los estudios de la edición en el país. Y bueno, ya nos aproximamos en un par de años más a cumplir pues 10 años de existencia, ¿no? Cabe decir que esta ha sido una beca particularmente importante en lo que refiere a las líneas de estudios dedicadas al libro y la edición en Colombia, desde perspectivas siempre interdisciplinares, apoyadas o sustentadas en la historia, en los estudios literarios, inclusive en el diseño gráfico, los estudios de comunicación, entre otros, ¿no? Entonces, pues nos complace mucho presentar este tipo de espacios. Y nada, pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Paso entonces a presentar a Andrés, eh, quien hoy nos trae la conferencia titulada Juan de Dios Romero y las prácticas editoriales del socialismo colombiano 1920-1934. Andrés es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es candidato a doctor en Historia por la Universidad de los Andes de acá de Bogotá. Sus intereses se han centrado en los últimos años en la historia de la cultura impresa, en particular en las relaciones entre impresos, comercio y política. Y entre sus publicaciones recientes, pues contamos el capítulo titulado El Partido Socialista, 1919-1924, tensiones y rupturas en el proceso de definición del socialismo, que fue publicado en el libro colectivo El comunismo en América Latina, experiencias militantes, intelectuales y transnacionales, publicado en Valparaíso por la Universidad de Valparaíso en 2017. También quisiera destacar dos artículos particularmente, el titulado La sección colombiana de la Liga Antiimperialista de las Américas, 1926-1929, publicado en la revista Izquierdas el año pasado, y el trabajo más reciente titulado Socialistas y Comunistas como Agentes Tipográficos en Colombia, 1920-1934, que apareció en el último número del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, el último, que salió hace un par de meses. Así que bueno, dicho eso, Andrés, bienvenido, es un gusto tenerte acá y adelante, vamos a tener alrededor de 40-45 minutos para tu presentación y luego abrir una ventana para preguntas y para discutir en general lo que es tu trabajo, ¿no? Desarrollado en el marco de la beca. Eh, Muchas gracias, Juan David. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se encuentran conectadas. Inicialmente quisiera agradecer al Instituto Caro y Cuervo por la beca, por la posibilidad de brindarme este espacio en estos meses para poder explorar algunos episodios de la vida de Juan de Dios Romero, y particularmente pues esta trabajo alrededor de las prácticas editoriales. También a Juan David por el acompañamiento en estos meses durante la trayectoria de investigación. Entonces lo que voy a presentar el día de hoy es el resultado de este proceso de investigación de la beca con la ponencia titulada Juan de Dios Romero, las prácticas editoriales del socialismo colombiano 1920-1934. Este trabajo
tiene como propósito presentar una apuesta analítica para pensar la relación entre cultura impresa y cultura política. En este sentido, la investigación se centró o tuvo como propósito explorar el papel de Juan de Dios Romero como editor y publicista socialista, y a partir de allí construir una interpretación de las estrategias de producción, circulación, consumo de impresos y así como las prácticas de lectura de los socialistas colombianos entre 1920 y 1934. Esta investigación en términos teóricos se sitúa en el cruce de caminos entre la historia cultural, de la historia de la cultura impresa, que trata de resaltar el lugar de los impresos en la sociedad, todas las dimensiones relacionadas con el circuito de producción, circulación y consumo de impresos, y el lugar que ocupan estos impresos en las relaciones sociales y políticas, y los estudios de la cultura política, que vinculados al análisis de los impresos intentan definir el cambio de las relaciones de poder, el cambio de las formas de representación política en los lenguajes políticos y en las nociones de temporalidad. Como fuente eje, esta investigación utilizó el archivo privado de Juan de Dios Romero que reposa en el Archivo General de la Nación, archivo que desde hace algunos años fue entregado por la familia Romero que reside en París. Fue entregado al Archivo General de la Nación. El archivo de manera comedida lo catalogó y ya está a disposición de los investigadores. También se consultaron una diversidad de fuentes hemerográficas. En particular, en la Biblioteca Nacional de Colombia se consultaron las colecciones de la prensa socialista dirigida por Juan de Dios Romero y algunos archivos policiales del socialismo colombiano entre el 20 y la década del 20 y la década del 30, que nos permitieron aproximarnos a una reflexión sobre la circulación de impresos. Entonces, para presentar como la estructura y los resultados generales de esta investigación, pues he decidido estructurar esta presentación en cuatro momentos. En primer lugar, voy a presentar una trayectoria sintética de la vida intelectual y política de Juan de Dios Romero para tratar de familiarizarnos con este personaje, con sus apuestas editoriales y sus inquietudes políticas. En segundo lugar, voy a presentar un análisis de la cultura tipográfica y la cultura socialista, particularmente en Bogotá, en donde Juan de Dios Romero desarrolló sus actividades impresas. Posteriormente analizaremos las prácticas editoriales de Juan de Dios Romero y finalmente analizaremos las dimensiones relacionadas con la circulación, la construcción de lectores y las respuestas de los lectores ante estos impresos. Entonces, en primer lugar, pues este itinerario sintético de la vida de Juan de Dios Romero. Juan de Dios Romero nació en Caparrapí, municipio de Cundinamarca, en el seno de una familia liberal radical, y murió en Bogotá en 1958. ¿Sí? Para esta investigación yo hice un recorte temporal que va de 1920 a 1934, en donde se puede evidenciar un pico de sus actividades como editor y publicista socialista. Sin embargo, hay unos elementos de su formación infantil y juvenil que nos permiten identificar algunos rasgos del carácter de Juan de Dios Romero. Entonces, esta primera, el hecho de haber nacido en una familia liberal radical, pues va a marcar parte de su etapa infantil y juvenil, una juventud marcada por los ritmos de las guerras civiles, junto con su padre y su hermano. En 1917 inicia una serie de actividades como redactor en algunos periódicos liberales capitalinos, en El Domingo y en El Ariete. También en este periodo participa como redactor de uno de los primeros periódicos del socialismo colombiano, que es La Libertad de Bogotá, y hacia 1919 participa como redactor en el periódico republicano La Gaceta Republicana, y es en ese momento cuando él participa como redactor de La Gaceta Republicana en donde se evidencia un quiebre de este liberalismo radical de formación familiar hacia una inclinación por las ideas socialistas.
En 1919 participa en las reuniones consultivas para la constitución del primer partido socialista. En 1920 participa como redactor del periódico El Socialista y desde 1921 hasta 1934 aproximadamente dirige el periódico El Socialista. En esta etapa de la década del 20 él va a participar en las distintas instancias deliberativas de constitución y organización del socialismo colombiano, participa en la creación del Partido Socialista Revolucionario. Sin embargo, él mantiene algunas diferencias, distancias con estos dirigentes socialistas y en 1928 crea una pequeña disidencia denominada Centro Comunista con el líder agrarista Erasmo Valencia. Eh, como, como, como le ocurrió a otros dirigentes socialistas en este periodo, pues la crisis del socialismo, la aparición del Partido Comunista y la desarticulación de las redes intelectuales y políticas del socialismo pues, lo afectaron. Y en la década del 30 él va a ser un activo organizador sindical, va a participar como asesor jurídico de distintos sindicatos capitalinos y bueno, en 1930, 34, 35 aproximadamente, pues se cierra esta experiencia como editor y publicista socialista. Más o menos esa es la trayectoria, como les digo, esto es un recorte temporal porque después de la década, después de mediados del 30 hacia adelante, él es muy cercano a las ideas del gaitanismo, del liberalismo radical, en términos de una proyección continental es también afín a las ideas del peronismo, etc. Aquí una de las fotografías que reposa en su archivo, en donde se encuentra con algunos dirigentes socialistas revolucionarios, Pepe Lozaga, Ignacio Torre Giraldo, Erasmo Valencia y el dirigente socialista indígena Manuel Quintín Lama. Una vez pues repasamos de manera rápida y sintética algunos elementos de su trayectoria política, intelectual, nos podemos centrar en la relación entre la cultura tipográfica y la cultura socialista en Bogotá. La pregunta que quería establecer aquí es por la materialidad de la producción de los impresos, es decir, tratar de establecer los escenarios concretos en donde los socialistas publicaron sus impresos, la relación con el mercado tipográfico, entre otros asuntos. Entonces, lo que pudimos determinar aquí es que los socialistas se encontraron con un proceso de transformación de la industria tipográfica que puede ser caracterizado como la emergencia de un nuevo régimen tipográfico en la década, más o menos en la década del 20. Cuando hablamos de un nuevo régimen tipográfico, estamos hablando de una serie de transformaciones técnicas y tecnológicas, la incorporación en algunos talleres de nuevo equipo de maquinaria, así como el cambio de las relaciones sociales al interior de los talleres de imprenta, la profesionalización del oficio tipográfico y además nuevos escenarios de conflictividad entre los tipógrafos y los dueños de talleres. Estas transformaciones técnicas o esta emergencia de este nuevo régimen tipográfico se puede evidenciar, por ejemplo, en el número de establecimientos tipográficos que existen en Bogotá y en Cundinamarca, que más o menos ascienden hacia 70, 75 establecimientos tipográficos que dan cuenta de cierto sostenimiento de un espacio de la industria gráfica en Bogotá más o menos sostenido. Esto es importante porque los socialistas se van a encontrar con un mercado tipográfico en donde pueden imprimir sus periódicos, sus folletos, sus carteles, y como lo veremos, Juan de Dios Romero va a establecer unas relaciones directas con este mercado tipográfico, a pesar de que los socialistas en este periodo contaban con mimeógrafos y en algunos momentos lograron adquirir algunas imprentas. Juan de Dios Romero apeló a las distintas imprentas comerciales para publicar sus escritos, sus folletos y sus periódicos. En su mayoría se trataba de pequeños talleres de imprenta
que sobrevivían de estos pequeños trabajos. Aquí algunas imprentas que hicieron parte de estos circuitos comerciales que utilizó Juan de Dios Romero. La imprenta mundial, que fue una imprenta muy importante para el desarrollo de las actividades de los socialistas y anarquistas acá en Bogotá. Allá en esta imprenta, la imprenta mundial, Juan de Dios Romero publicó la mayor parte de sus folletos. También los otros socialistas publicaron los periódicos y también las tradiciones anarquistas. La imprenta Latina, la imprenta Nuevos Tiempos, la imprenta Renacimiento, la editorial Marconi y la tipografía Rojas fueron algunas de estos pequeños talleres tipográficos que existían en el mercado capitalino de la industria gráfica. Aquí, a su derecha, se encuentra una fotografía de estos espacios comunes de la vida cotidiana en la administración del taller del socialista, y también algunos relatos que dan cuenta de esta relación entre el mercado tipográfico y la cultura socialista. Estas crónicas o estos relatos dan cuenta de varias dimensiones de la vida cotidiana para la producción de impresos. Este relato da cuenta como de las actividades de Juan de Dios Romero, Erasmo Valencia y de Jorge Uribe Márquez, y también señala, voy a leer aquí la parte final para poder indicar mejor esta idea. Un puñado de muchachas levantan el periódico y allí todos los obreros y escritores son uno mismo, sin odiosas distinciones de patronazgo. A medianoche me llevaron los 3 apóstoles socialistas a una junta secreta de bolcheviques donde el obrero pide el zapato del burgués mientras dice una ferviente oración proletaria en pro de esta o aquella medida redentora. Entonces, aquí la vida cotidiana del taller socialista se desenvuelve entre la producción de impresos, las actividades conspirativas y distintas formas de sociabilidad. Esto que acabamos de definir como la relación entre la cultura tipográfica y la cultura socialista nos ubica en esta dimensión, en esta otra dimensión, que es la actividad de Juan de Dios Romero como editor y publicista socialista. La trayectoria de Romero retrata la actividad de un polifacético publicista que apeló a diversos soportes para la difusión de sus ideas. Desde la década del 20 sostuvo la publicación de folletos, periódicos, almanaques obreros, carteles y diversos impresos efímeros. Y cuando digo que es un polifacético publicista, estoy hablando que la actividad editorial de Romero se diferenció de otros socialistas de la época. Es común o era común que algunos de estos dirigentes socialistas publicaran periódicos, pero no era muy común que apelaran a otro tipo de soportes para la difusión de las ideas socialistas. Esto marca una diferencia central de Juan de Dios Romero. Otra diferencia central es que Juan de Dios Romero es un editor inusual. No edita a otros autores, sino que se autoedita. En otras palabras, la figura del editor se disuelve en el mismo sujeto. Esta es una particularidad también de la cultura socialista y hay que entenderla en el proceso de comprensión de lo que significó la aparición o irrupción del movimiento socialista en 1920, y es que los socialistas colombianos no contaban con una genealogía de autores como las otras tradiciones políticas, a través de las cuales anclar o cimentar sus ideas políticas. Esto no significa que los socialistas colombianos no bebieran de las tradiciones del liberalismo radical o las tradiciones del movimiento artesanal, sino que no existían autores locales a través de los cuales ver reflejadas como sus ideas. Por eso tuvieron, la mayoría que publicó folletos tuvieron que apelar a la autoedición. Sin embargo, Juan de Dios Romero se acercó a esta noción o esta idea que tenemos como editor porque estableció prácticas de selección de contenidos, la posibilidad de pensar en un público de lectores, el diseño de estrategias de comercialización, entre otros asuntos. Entonces, para ilustrar de manera más clara esta idea de Juan de Dios Romero como editor y publicista socialista, me voy a concentrar
en tres momentos centrales en su actividad como periodista, luego en su actividad como editor de folletos y finalmente la publicación de efímeros, particularmente la edición de almanaques. Entonces, como en primer lugar, esta actividad relacionada con el periodismo nos permite constatar que el periódico El Socialista, que fue fundado en 1920, fue una de las experiencias periodísticas de más largo aliento del socialismo colombiano, eh, si se compara, digamos, con otras tradiciones políticas y se tiene en cuenta las dificultades que significaba para estas tradiciones políticas, eh, sostener una empresa periodística de este tipo. El Socialista, desde sus inicios, tomó la fisionomía de una empresa periodística moderna, con una red de suscriptores a nivel nacional, con un cuerpo de redactores, con estrategias de comercialización claras, y también participó en el mercado de suministros de insumos para la publicación del periódico. En términos formales, el periódico era impreso en un formato de 4 cartillas. En la década del 30 alcanzó a tener 6 páginas y en algunas ediciones extraordinarias podía llegar a 8 o 12 páginas. El valor del periódico no tuvo muchas variaciones. En la primera mitad de la década del 20 su valor ascendía a 3 centavos y de ahí en adelante se mantuvo en 5 centavos. Según los informes sobre el costo de vida de los trabajadores elaborado por las instituciones del Estado, la Contraloría General en 1900, hacia mediados de 1930, en esos informes se consideraba que estos precios eran asequibles para los trabajadores y dentro de el consumo designado semanales o mensuales, podían acceder a esta prensa y a este valor. El periódico circuló de manera intermitente por las dificultades que suponía sostener esta empresa periodística, pero fue muy importante para articular la experiencia socialista a nivel nacional y posicionar las ideas socialistas, estas ideas de cambio en la opinión pública. El periódico, a pesar de esta intermitencia, uno puede identificar o se puede identificar algunos momentos precisos de su desarrollo, que estuvo marcado por los virajes políticos de Juan de Dios Romero, por la censura y las tensiones con algunos copartidarios. Me voy a centrar aquí en tratar de ejemplificar algunas dimensiones de la censura, que es muy importante cuando se piensa en estas experiencias periodísticas. Entonces, por un lado, en 1924, Juan de Dios Romero fue encarcelado por 2 artículos publicados en el periódico El Socialista, uno en contra del general Pedro Leonel Ospina y otro en donde, según el informe policial, sugería la sedición de los presos que se encontraban en la colonia penitenciaria aquí en Bogotá. Entonces, eso fue como un primer elemento de la persecución. Algunos números del Socialista era recurrente, que es recurrente leer en la prensa como la confiscación del periódico por parte de las autoridades, etc. Sin embargo, fue la ley de prensa de 1928, conocido como la ley heroica, que significó mayores riesgos para el sostenimiento de este periódico, y a pesar de que Juan de Dios Romero respondía con cierta ironía contra las medidas adoptadas en contra de la circulación y publicación de impresos que atentaran contra el orden público, pues como otras experiencias periodísticas en este periodo, tuvo que cerrar momentáneamente. Aquí una de las respuestas que encontramos en el periódico El Socialista, luego de la promulgación de la ley heroica que restringía la circulación de estos periódicos, voy a leerla rápidamente. Avisamos a nuestros lectores que al día siguiente aprobó la ley heroica, en la cual, entre otras cosas, deja establecido que todos los periódicos tienen que consignar de 100 a 500 pesos ante el juez de la causa, a sección de las revistas científicas y literarias. Nos vemos obligados a volver nuestra hoja periódica científica y literaria. Es muy posible que en lo sucesivo salga con el título El Socialista Científico y Literario, órgano de las ciencias ocultas. También podemos llamar
Ciencia y Literatura, órgano de las ideas de Lenin y Marx. Es posible que también se llame este periódico La Jurisprudencia, revista científica de los que viven bajo el peculado y la tiranía. Como les comentaba, el tono más irónico y desafiante de Juan de Dios Romero no le bastó porque en 1929, ante la crisis del socialismo, el fallido intento insurreccional de julio de 1929 y luego la creación del Partido Comunista, pues esta empresa periodística tuvo serias dificultades, aunque como les comentaba, logró sortearlos y se logró mantener hasta 1934. Luego de caracterizar rápidamente estos aspectos de la actividad periodística, podemos centrarnos en su actividad como editor de folletos y que, como les decía, esta actividad se marca como una particularidad, un rasgo distintivo de la vida editorial de Juan de Dios Romero. Entonces, para 1920, la publicación de folletos no era muy común, como lo señala esta cita de un colaborador del socialista, en donde señala precisamente esto, que la propaganda es escasa y deficiente, aún no se ha editado un catecismo socialista para regalarlo profusamente por los campos y ciudades, por los suburbios miserables y por las rancherías indígenas de nuestras sierras. Precisamente luego de este llamado y en este contexto de consolidación del proyecto socialista que Juan de Dios Romero publica el primer folletín de propaganda socialista titulado Las Conferencias Socialistas. En este cuadro podemos identificar la producción de folletería del socialismo colombiano entre 1920 y 1934, en donde vemos que la actividad de Juan de Dios Romero o la figura de Juan de Dios Romero es una de las figuras más activas dentro de la publicación de folletos, junto con otras representantes del socialismo como Francisco Heredia, Tomás Uribe e Ignacio Torre Giraldo. Juan de Dios Romero publica folletos de manera individual y también publica otros de manera colectiva, como el segundo programa del Partido Comunista, que aparece en 1928, que es editado por el Centro Comunista, y el Manifiesto Socialista y Anarquista también de 1928, que es editado de manera colectiva por el Centro Nacional de la Unión y Acción, en donde Juan de Dios Romero se acerca a las tradiciones libertarias que en estos momentos tenían una importante actividad en el país. Las características de la impresión de estos folletos también nos dan una idea de los públicos populares a los que quería llegar Juan de Dios. Sus dimensiones, en la mayoría de los casos, tenían 11 centímetros por 15 centímetros. El número de páginas variaba entre 12 y 32, y este formato más ligero que un libro reducía los costos de producción y podían ser más asequibles para los trabajadores, además de que tenían una movilidad mayor. También en estos folletos, además de estas dimensiones materiales que son muy importantes, podemos identificar unas transformaciones en el lenguaje, en los lenguajes políticos. Es decir, en estos folletos empieza a circular un nuevo lenguaje, un nuevo marco de referencia común para tratar de representar y comprender el mundo. Las distintas tradiciones, desde el socialismo, el comunismo y el anarquismo, aquí se ponen en juego, y dentro de algunos manuales doctrinarios de Juan de Dios Romero se puede evidenciar estas nuevas formas de interpretación del mundo a través de nuevas claves que hacen parte de esta trayectoria intelectual del movimiento comunista, socialista y anarquista internacional. También en estos folletos se puede identificar la construcción de una identidad socialista particular que brotaba de una pleyada diversa de referentes del socialismo internacional, pero también del socialismo local. Una particularidad u otra particularidad de estos folletos es que hicieron un tránsito o hacen un tránsito de la cultura oral a la cultura escrita. En la mayoría, estos folletos fueron pensados como conferencias para pronunciarse en reuniones públicas. En este caso, la cultura impresa y la cultura oral
reflejan límites difusos. En muchas ocasiones estos sermones y oraciones públicas se vertían a lo impreso y luego adquirían la forma de folletos que seguían transmitiéndose oralmente. Esto es un rasgo particular que debe ser tenido en cuenta en el momento de pensar en esta estrategia publicitaria, en la construcción de folletos y en las formas de recepción de estos folletos. Y por otro lado, a través de estos folletos se puede ver una recepción activa, ¿sí? Procesos de enmarcamiento, de selección, de decantación de las ideas que circulaban a nivel mundial, ¿sí? Entonces, lejos de esta visión que ha predominado en algunos relatos historiográficos sobre el carácter hermético, la pobreza intelectual de los socialistas colombianos, lo que se puede ver aquí a través de la lectura de estos distintos folletos son operaciones de marcado, es decir, operaciones de recepción, de decantación de algunos elementos de estas teorías, formas de posicionamiento en los debates públicos nacionales y también discusiones con estas teorías que venían de Europa en su mayoría. Para cerrar esta dimensión de las prácticas editoriales de Juan de Dios Romero, queda por analizar un conjunto de efímeros, pero aquí me quiero centrar en el análisis de los almanaques o el almanaque socialista, que fue muy importante porque según los registros que se tienen, Juan de Dios Romero empezó a publicar este almanaque desde 1919 aproximadamente, y hay registros de la década del 50 en donde sigue publicando este tipo de impreso. Entonces, aquí también aparecen unas estrategias distintivas, y es la composición misma de estos almanaques que dan cuenta de los vínculos entre la cultura visual y la cultura impresa. Estos almanaques se imprimían siguiendo las estructuras de carteles medianos y de gran tamaño. Y a diferencia de los almanaques que se publican en el siglo XIX, que tienen la misma estructura de folletos, esta estructura de imprimirse como carteles permite que algunos de estos almanaques puedan ser fijados en los espacios de la vida privada de las casas de los trabajadores. Esta cultura visual empieza a penetrar y va fijando algunas imágenes y símbolos claves del movimiento socialista en las representaciones políticas de los trabajadores. Este almanaque que ustedes ven a su izquierda fue publicado más o menos hacia mediados de la década del 20, no hay una fecha concreta, pero se puede deducir por algunas inscripciones que hay ahí. Y digamos, este almanaque que está un poco más deteriorado y que se encuentra en el archivo Juan de Dios Romero, nos permite ver esta relación entre la cultura visual, la cultura escrita y una nueva temporalidad. Entonces, la estructura básica que tiene estos almanaques es la incrustación de fotografías de dirigentes del movimiento socialista, del movimiento sindical, un calendario, pero este calendario ya no solo refleja o no refleja el tiempo religioso o las celebraciones republicanas, sino que estos calendarios incorporan la temporalidad socialista, la temporalidad comunista, el 1 de mayo, la celebración del aniversario de la Revolución Rusa, la fundación de algún sindicato, la fundación de algún partido socialista. Esto evidentemente refleja, digamos, un cambio y una disputa por las nociones del tiempo que fueron muy importantes o han sido muy importantes en las transformaciones políticas revolucionarias. También en estos almanaques se puede evidenciar un conjunto de publicidad, y aquí también pues hay una doble tensión en no solo la publicidad para sostener el periódico, sino que también al estar fijados en los espacios privados de la vida de las casas de los trabajadores, algunas pequeñas, medianas y grandes empresas ven con importancia que sus publicidades salgan o puedan aparecer aquí. Entonces es una doble relación en donde se va identificando unas necesidades particulares de estos nuevos consumidores.
Eh, Estos almanaques además tenían, fijaban o tenían un carácter normativo en términos de las prácticas cotidianas, y un carácter abiertamente moralizante. Por ejemplo, esta es una de de los escritos que acompaña el mes de diciembre del almanaque socialista de 1900, el primer almanaque que les mostraba, en donde señala lo siguiente: camaradas, ¿qué hiciste en todo el año para liberarte de la miseria? Fuiste borracho, cavaste tu sepultura. Si no leíste, seguirás siendo un ignorante. Si no fuiste a los sindicatos rojos, seguirás el escarnio de tus demás compañeros. Pero si contribuiste con tu presencia y tu apoyo a la emancipación obrera, has cumplido con tu deber. Bueno, estas pequeñas inscripciones impresas que se encuentran en los almanaques socialistas están cargados de visiones normativas frente al comportamiento, frente a la acción o frente a hechos de la vida cotidiana de los trabajadores. Bueno, ya como cuarto elemento de esta presentación, queda por analizar el proceso de circulación y la respuesta de los lectores. Entonces, sobre esto, pues en la investigación construí una cartografía de la circulación de los impresos publicados por Juan de Dios Romero a partir de tres elementos centrales: la correspondencia, los archivos policiales y algunos telegramas que llegaban a la dirección del socialista. Esto pues, nos permite identificar algunas zonas centrales de difusión de los impresos socialistas, las zonas de enclaves de las multinacionales en Barranca Bermeja y la zona bananera, en donde se concentraban los conflictos con estas multinacionales y que ocuparon la atención de los periodistas y escritores socialistas. También algunas capitales de departamento, grandes capitales y pequeñas capitales que fueron claves para el desarrollo de la conflictividad obrera. Aquí está, por ejemplo, en la ciudad de Popayán, uno de los pocos anuncios que se encuentran sobre la producción impresa de Juan de Dios Romero y los costos, en el periódico Ola Roja de Popayán, 1920, y también, muy importante, las zonas de conflictividad agraria, que durante la década del 20 y la década del 30 marcaron los ritmos de la conflictividad social en el país. De manera concreta, Juan de Dios Romero tuvo una cercanía muy directa con el líder agrarista Juan de Erasmo Valencia, eh, desde la década del 20. Esta cercanía le permitió o facilitó la circulación de los impresos en el movimiento agrario de la región del Sumapaz. Aquí en esta fotografía que ustedes ven en el costado derecho, está Erasmo Valencia, Juan de Dios Romero, Erasmo Valencia con un periódico en la mano. Sin embargo, no se trata de una comprensión en la cual los socialistas bogotanos, Juan de Dios Romero, inundara el país de publicidad, sino por el contrario, de lo que se trata es de analizar una red de impresos que se consolidaba en el país, ¿sí? Una red de impresos en donde en distintas regiones del país también se estaban publicando impresos similares. Y también otra dimensión de estas redes es la participación de Juan de Dios Romero en un conjunto, una comunidad mucho más amplia, que es la comunidad política, que se consolida también en la región, vinculada a partir de las actividades antiimperialistas y las actividades de la Internacional Comunista. La idea de la construcción del lector socialista ha sido una idea recurrente, digamos, cuando uno se acerca o se aproxima a los programas, a la lectura de estos folletos, a la lectura de los periódicos, y fundamentalmente se trata de entender que los socialistas compartían una matriz iluminista con otras tradiciones del pensamiento político que los llevaba a insistir en la escuela, la lectura y el periódico como elementos decisivos para el cambio social. Y aquí, digamos, es una idea una hipótesis que nos permite como repensar
perspectivas sobre la construcción de ciudadanía letradas, y es que aunque los alcances de los socialistas fueron limitados, diseñaron estrategias, desde la década del 20 diseñaron estrategias para construir una ciudadanía letrada articulada a una comunidad de discurso global que estaba mediada por los impresos de manera previa a las apuestas de la República Liberal. Usualmente cuando nosotros pensamos en el lector popular, lo ubicamos o la ampliación de la cultura impresa en el mundo popular, lo ubicamos en las apuestas que tuvo la República Liberal, y en particular el proyecto de la Revolución en Marcha con la difusión de impresos. Obviamente con características diferentes y alcances distintos, podemos identificar esto. Pero entonces los socialistas tuvieron que construir una serie de estrategias para poder cumplir con esta idea de la lectura como elemento de la emancipación, o del cambio social o de la transformación, y tuvieron que construir también circuitos de circulación de estos impresos, como construir redes de lealtades con tiendas de abarrotes, imprentas, crear casas del pueblo. Desde mediados de la década del 20 se crearon estos espacios de las casas del pueblo para hacer veladas culturales, para crear gabinetes de lectura, bibliotecas, y también empezaron a establecer vínculos con algunas librerías. Uno de los espacios claves para el encuentro con la palabra impresa y el espacio público fueron los voceadores de prensa. Aquí, en esta fotografía que ustedes ven a su izquierda, está algunos miembros del sindicato de voceadores de prensa el 1 de mayo, con algunos periódicos. El sindicato de voceadores de prensa tuvo una cercanía importante con las tradiciones socialistas y con Juan de Dios Romero. Estas fotografías reposan en su archivo, y el vínculo de los voceadores de prensa también se reflejaba en el uso de los espacios públicos para la lectura, como se puede ver también en la fotografía que ustedes ven a su derecha, donde un grupo de ciudadanos está leyendo algunos de estos carteles que son fijados, en este caso un cartel del Partido Comunista. Ya para cerrar pensar en esta idea sobre los esquivos lectores y los esquivos lectores en una doble dimensión para el investigador, porque es difícil siempre identificar como las respuestas del lector, y también son esquivos lectores para las tradiciones socialistas, porque este lector popular al que quería llegar Juan de Dios Romero con sus impresos, no necesariamente se inclinaban por las novedades de la cuestión social o la teoría sociológica, como era denominada en este contexto. Juan de Dios Romero escribe, por ejemplo, esta inquietud, que es una inquietud en donde él apuesta por mostrar una perspectiva normativa de la lectura, por definir buenas y malas lecturas. En un escrito que se denomina La Escuela, el Periódico y el Libro, Juan de Dios Romero señalaba lo siguiente: el proletariado que se ha dedicado a leer novelas románticas y sentimentales ignora que ese ha sido el veneno que el sistema capitalista le ha dado para formar una contextura moral e intelectual. El proletariado debe distinguir entre el librero que lo tiene sometido a un pasado y un presente de ignorancia, y al librero de las ideas generosas y revolucionarias. Entonces aquí se ve esta tensión entre la difusión de estos impresos y las inquietudes, los gustos de los lectores, que no siempre coincidían con las necesidades de estas tradiciones socialistas, y que evidentemente pues, eran muy similares a estas visiones prescriptivas de la lectura que tenía la Iglesia entre definir buenas y malas lecturas. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, podemos aproximarnos a una pequeña visión de lo que significaban estas lecturas. Entonces, en 1928, el socialista publica una encuesta que es dirigida a distintos simpatizantes a nivel nacional, en donde les pregunta por qué usted es comunista, anarquista, socialista, etcétera. Y una particularidad es que esta encuesta le pide a las personas que responden que señalen un incidente personal o el de un amigo en donde esté presente la lectura de un libro, periódico, folleto, artículo, conferencia. Las respuestas son muy variadas, diversas, y además también reflejan una diversidad geográfica, pero entonces lo que se puede decir de estas respuestas es que existe una variedad de formas de asimilar las lecturas, este tipo de impresos, y que en algunos casos se superponen con lecturas previas, fundamentalmente de la tradición cristiana.
Entonces, aquí hay dos contrastes de estas respuestas de los lectores a esta difusión de la propaganda socialista. Entonces, uno de ellos señala, aunque no he leído a Engels o a Kropotkin o a Trotsky, al gran Lenin y a Carlos Marx, soy socialista revolucionario ideológico porque desde que amo a Dios profundamente y a mi prójimo y a mí mismo, creo que toda persona de buen sentido debe luchar por el bienestar. Esto en contraste con una respuesta que da un anarquista que señala lo siguiente: luego, cuando tuve noticia y cayeron en mis manos algunos escritos socialistas, con la misma ingenuidad fui decidido militante de sus filas. Desde ese instante resolví conocer y estudiar el anarquismo y aunque le tenía miedo, logré conseguir algunos folletos anarquistas venidos de la República de Argentina y los estudié, comprendiendo desde luego que todos los falsos conceptos que de él han hecho. Entre la prensa libertaria he logrado obtener y quedo que leo con ansiedad y entusiasmo figura y merece mención el periódico anarquista de ideas avanzadas de Nueva York, Cultura Proletaria. Ahí, pues evidentemente, las respuestas de los lectores no son homogéneas y no solo hay que rastrear los posicionamientos frente a estas formas de lectura, sino también solapamientos con otras lecturas previas que cargan en sus trayectorias personales. Entonces, bueno, con esto cierro y espero pues, haber ilustrado en términos generales la apuesta central de la investigación y pues espero poder haber generado como algunas inquietudes para debatir. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues bastante sorprendido bueno, había leído ya los informes de avance que habías presentado durante el desarrollo de la beca, pero pues no dejan de sorprenderme muchas cosas. Había elementos que no habían o que no estaban todavía en esos informes que revisé, pero que no dejan de ser importantes, ¿no? Yo quiero destacar una particularidad de tu proyecto de investigación y que obviamente pues responde al objeto, ¿no? Que es esta figura, ¿no? Juan de Dios Romero. Tiene que ver con las posibilidades que brinda no solamente digamos, al horizonte de la historia del libro o de la historia de la edición en Colombia, sino a las ventanas que abre o a los vasos comunicantes que crea con la historia política, con la historia obviamente de la prensa, con la historia intelectual, ¿no? Con la historia incluso de la vida intelectual de las clases populares colombianas, ¿no? O del radio, digamos, o de la geografía de acción de Juan de Dios Romero. De las estrategias publicitarias, que es algo que solemos a veces dejar de lado al momento en que a veces nos acercamos a la historia del libro, ¿no? Cuando vamos con preocupaciones más de orden de producción o de orden literario, solemos dejar de lado la cuestión publicitaria. Entonces yo siento que es un proyecto que te da como muchas, o sea, te ofrece muchas alternativas o muchos puntos de observación. A mí me quedan particularmente eh, sonando mucho, bueno, por un lado la cuestión de los efímeros, ¿no? Y la folletería en Juan de Dios Romero como una particularidad de él, de su ejercicio político, de su ejercicio como editor, que no desprende, digamos, de la actividad más corriente, digamos, del periodo, que es esta cuestión en prensa, ¿no? Y quería entonces abrir de pronto una primera pregunta en torno a ese aspecto, ya después iré como por otros. Si pensamos que la figura de Juan de Dios Romero fue eh, particular en ese sentido, ¿no? De pensarse otras estrategias en términos de producción impresa, ¿es posible establecer, pues yo pensaría que sí, ¿no? Por las cosas, pero ¿es posible establecer o has podido encontrar de pronto en el archivo indicaciones o indicios de por qué, digamos, tender esa mano hacia este otro tipo de productos y no concentrarse exclusivamente en la edición de Socialista, por ejemplo? Eh, ¿Sí? ¿Por qué compartir ambos escenarios? ¿No? ¿Cuál fue
el detonante de esa decisión de apostarle a este tipo otro de alternativas, ¿no? De producción impresa, ¿no? Listo. Gracias, Juan. Sí, pues como le señala, pues esta investigación, una aproximación inicial a esta trayectoria intelectual y política de Juan de Dios, pues nos permite pensar en distintas posibilidades para relacionadas con la historia intelectual, la historia política. Y precisamente pues es en en estas reflexiones sobre su trayectoria que uno podría identificar estas variaciones de Juan de Dios Romero o estas inquietudes por la publicación de otros soportes para la difusión de las ideas socialistas, ¿sí? Eh, una hipótesis inicial que he podido encontrar es la cercanía que Juan de Dios Romero tuvo con la palabra impresa en sus etapas de formación juvenil con su hermano, ¿sí? Eh, ahí, digamos, la vida, no solo en la guerra, sino la vida en el mundo de la poesía, que fue clave para que Juan de Dios Romero participara o hiciera algunos ejercicios de redacción, como que le mostró un mundo de posibilidades que no tenían, bueno, que no tuvieron otros dirigentes socialistas en este contexto, digamos. Si uno piensa en otras experiencias similares, eh, por ejemplo, María Cano tiene una formación, o su genealogía familiar también los vincula con el mundo periodístico, Ignacio Torre Giraldo, Tomás Uribe Márquez, son personas que vienen de familias que están vinculadas con el mundo periodístico, ¿sí? Pero yo creo que también esas trayectorias familiares, en este caso la de Juan de Dios Romero, es la que constituye como el quiebre de pensar en distintas posibilidades para difundir las ideas, ¿sí? Ahí yo puedo encontrar claves. Y por otro lado, ya en el momento cuando él empieza a participar en la prensa socialista, él en algunos escritos sí manifiesta de manera clara como la necesidad de buscar nuevos canales, ¿sí? Nuevas posibilidades. En este caso, digamos, su experiencia como redactor en la Gaceta Republicana, él empieza como a construir esta idea de combinar la publicación de periódicos con la publicación de folletos, ¿sí? Es durante su periodo de redactor en la Gaceta Republicana que, por ejemplo, él imparte las conferencias socialistas y rápidamente se convierte en un folleto, ¿sí? Entonces, ahí se combinan tres elementos, que es el periodismo, la cultura oral, de la que hablaba también en la presentación, y la construcción de folletos, porque no era suficiente que dar la conferencia, que se transmitiera oralmente entre los concurrentes, sino que era necesario publicar un pequeño folleto para cohesionar el movimiento a nivel nacional. Entonces, serían esas dos cosas como su trayectoria personal, su vida que estuvo marcada por la influencia de su hermano y posteriormente este pasaje por el periodismo liberal, que es donde identifica como la importancia de la combinación de varias apuestas. Para concluir esta idea y abrir espacio a otras preguntas, por ejemplo, también es él publica un primer almanaque liberal en 1917, ¿sí? Entonces, él aprende esa práctica con los liberales, ¿sí? Entonces, ahí es donde como que es sensible como a estas otras soportes, otros mecanismos. Gracias, Andrés. Esa última cuestión de los almanaques es otra cosa bueno, no conozco qué tan replicada pudo haber sido en otros ejercicios cercanos a las izquierdas en ese periodo, pero trae algo que vos lo insinuás y en algún momento como lo resaltas más. Y es este interés que probablemente, perdón, viene también de esa herencia liberal de normalizar, ¿no? Un nuevo repertorio de ideas, ¿no?
ser consciente de que el periódico como tal, como un órgano, digamos, sofisticado en cierta medida, pese a sus límites, eh, pues no es suficiente, ¿no? Y ahí entra en juego pues todo este tipo de análisis que también traes de la historia conceptual e intelectual, ¿no? De pensarse los tiempos, de generar nuevos tiempos, ¿no? Un problema de cómo este señor se piensa las temporalidades, ¿no? Y esa necesidad de que haya un cambio allí, ¿no? Y yo me quedé pensando como en eso, ¿no? No es solo publicar o editar para ser la voz de un movimiento político, sino que es publicar, editar, escribir, ¿no? Sus propias producciones, alentarlas, porque hay un esfuerzo en términos de popularización, ¿no? De popularización de un repertorio de ideas específico, o ni tan específico, ¿no? Porque en cierta medida vos decís también que el socialista a la larga se abre como a todas las corrientes, ¿no? No, Ujú. no queda al final casado con ninguna, pero sí siente como esa obligación. Voy a traer de pronto un concepto que no es tan apropiado, pero es como de generar una cierta memoria cultural, ¿no? Del pensamiento de izquierda, ¿no? Y los almanaques, claro, funcionan en esa medida, como vos lo puntualizas, ¿no? Plantear una alternativa a los tiempos de la religión, a los tiempos del republicanismo, que son los tiempos pues, patrios, ¿no? Del liberalismo y de los partidos tradicionales, y generar eso, ¿no? Y el almanaque, pues, es una de las producciones que yo creo que más ayuda a normalizar un nuevo itinerario o un nuevo espectro de ideas en el ambiente, ¿no? Más aún por algo que también destacabas y que yo creo que merece toda la atención. Y es que en el momento en el que Juan de Dios Romero está justamente con todos esos ajetreos, pues no hay un pasado, ¿no? No hay un pasado de izquierdas definido, concreto, al cual acudir, sino que toca montarse un poco en la onda internacional eh, y casi que construir desde cero o con el liberalismo radical un poco, con ciertos referentes, creo que Rafael Uribe, por ejemplo, Ujú. tratar de construir algo de allí, ¿no? Entonces es un momento casi fundacional, ¿no? O sea, cuando Dios Romero se ve a sí mismo casi como un constructor de esa memoria que luego es la que va a desarrollarse a lo largo del siglo XX. No sé si vos lo veas así también. Sí, 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 evidentemente aquí hay, sí está, Sí, ahí hay una pregunta de... Ahorita vamos sí, para allá. sí, no, evidentemente hay una construcción de una memoria y creo que la categoría está muy bien utilizada en términos de construcción y de fundar una memoria a partir de estos impresos, ¿sí? Y creo que el soporte que facilitó eso fueron los almanaques, porque era, bueno, ahí en una de las diapositivas, no lo alcancé a presentar, se señalaba, se comentaba la publicación del almanaque y se señalaba cómo Juan de Dios Romero en el centro del pliegue de este almanaque, por ejemplo, ubicaba la figura de Engels. O en otros comentarios también se hacía referencia como a los dirigentes del socialismo revolucionario, del sindicalismo, del periodismo. Entonces era una forma de captar como estas imágenes, estos símbolos en una tradición política, digamos. Lo que estamos viendo es que en la década del 20 emerge esta nueva cultura política y que tiene que empezar a cimentar un nuevo lenguaje para reconocer el mundo, para interpretarlo, pero también y fijar una serie de símbolos, ¿sí? Que también sean comunes, más o menos comunes, a pesar de que Juan de Dios Romero tiene unas disputas con los socialistas revolucionarios y en un momento se identifica como comunista, tiene devaneos con las tradiciones libertarias, con el anarquismo. Entonces, casi que de Juan de Dios Romero pone en escena, a partir de estos impresos, distintas tradiciones que luego van a constituirse como en la memoria de, de los obreros o intelectuales, ¿sí? Y esto es muy importante porque, digamos, estas imágenes, hay una idea que señala Gerardo Molina y es que en Colombia hubo antisocialismo antes de que existieran las tradiciones socialistas. Entonces, pues todas estas ideas de Marx, Lenin, Trotsky, Bakunin, digamos, como el terror del mundo, digamos, se transforman cuando se fijan en imágenes, ¿sí?
Entonces, al tener un contacto directo con esta imagen de estos revolucionarios, pues también cambia el sentido y las representaciones que se tienen sobre eso. Una muestra indicativa de eso último que acabas de decir es esta cita de la encuesta que hacen en el Socialista, ¿no? Cuando alguien dice, me acerqué a leer a los anarquistas con miedo, Ujú. ¿no? Sí, sí, Me sí. acerqué a leerlos con miedo, pero bueno, superé ese miedo y los leí y me saqué todas esas dudas, ¿no? Es Ujú. bastante impresionante esa cita. Bueno, aquí tenemos dos preguntas del público, de parte del público, les agradezco por traerlas. Pregunta Nicolás Roa Vargas, que si podrías profundizar en el tema de la cultura gráfica, por favor. Imagino que es un poco en esta articulación cuando mencionas la cuestión de cultura visual y cultura impresa, ¿no? Cómo hay un diálogo allí, sobre todo, particularmente en los almanaques. Eh, y la segunda pregunta de Andrés Felipe Contreras, es un poco más larga, dice, ¿cómo fue la relación de Juan de Dios Romero con otros socialistas? ¿Cómo era esta relación en cuestiones editoriales? ¿Y cómo fue la situación de impresos en lugares con grandes conflictos sociales como Barranca Bermeja, la Zona Bananera o el Sumapaz, ¿no? Algo de eso creo que alcanzas a mencionar al final, pero pues chévere profundizar. Sí, bueno, sobre el primer aspecto, eh, digamos, yo creo nuevamente vinculando lo que comentábamos hace un momento de los almanaques, y es que a diferencia de otros impresos, el periódico casualmente publicaba fotografías o se incrustaban fotografías o caricaturas. Era poco usual ver eso, digamos, quizás en la propaganda, en la publicidad me refiero, en la publicidad de almacenes, de cervecerías, etcétera, se podían ver imágenes, ¿sí? Pero de resto era texto, y era poco usual ver imágenes en el periódico, igual en la folletería. Entonces, los almanaques brindaron la posibilidad de conjugar elementos de la cultura gráfica, ¿sí? Darle un peso particular a la incrustación de imágenes, de caricaturas, pero siempre estas iban acompañadas como de alguna reflexión de Juan de Dios Romero. Pero yo creo que usualmente cuando se piensa también en la irrupción del material gráfico en la cultura política, más allá de los análisis de las caricaturas, que digamos ha sido como un elemento recurrente, poco se ha explorado, por ejemplo, estos soportes distintos, ¿sí? Es decir, se ha analizado el uso de los materiales gráficos cuando se analiza la caricatura, y en este periodo pues el papel de Rendón, que fue un animador importante como de la cultura gráfica en el país y de la cultura política. Pero aquí lo que estamos viendo es que no solo esta cultura gráfica se incrusta en el periódico, sino que puede ser ubicada en los espacios privados, ¿sí? Que esa es pues digamos, una de las particularidades de estas apuestas de Juan de Dios Romero. Entonces, eh, yo creo que el análisis de estos almanaques nos permite también ver nuevos escenarios para pensar este problema de la cultura gráfica, y en particular en el escenario de las tradiciones socialistas. Juan de Dios Romero innovó con esto. O sea, no, antes pues las pocas imágenes que circulaban en la prensa, pero como les digo, era poco usual. Pero es una cosa que hay que obviamente seguir explorando, esto de la cultura gráfica. Y bueno, las otras preguntas, eh, las relaciones de Juan de Dios Romero con otros socialistas, pues siempre estuvieron marcadas por tensiones. Él participó en todos los congresos socialistas, eh, pero, digamos, marcó diferencias, en particular con la dirección del Partido Socialista Revolucionario. Y digamos, la relación más cercana que tuvo en toda su trayectoria desde el 20 hasta el 40 fue con Erasmo Valencia. Eh, y la relación en términos editoriales, creo que la relación en términos editoriales fue mucho más cercana con el anarquismo. Eh, las tradiciones libertarias a finales de la década del 20 soportaron algunas de las iniciativas editoriales de Juan de Dios Romero. eh, Luis Arroso, también
Biófilo Panclasta, que eran anarquistas reconocidos, estuvieron cercanos a estas tradiciones, pero Juan de Dios Romero siempre, pues en lo que he podido leer y el rastreo como estas referencias, siempre se estuvo como incómodo con la dirección del PCR y en términos editoriales, pues prefirió como ubicarse con uno de los sectores que estuvieron marginados del Congreso Fundacional del Partido Socialista, que fueron los anarquistas, y esta tradición del centro comunista que habían propuesto la creación de un partido comunista. Y en términos de la difusión de impresos, por ejemplo, hay en los archivos policiales se puede identificar como alguna circulación de carteles en zonas de conflictividad petrolera, como en Barranca Bermeja, juicios abiertos al director del periódico Germinal, que era un periódico socialista. El director fijó un cartel en algún lugar del municipio, y ese cartel fue escrito por Juan de Dios Romero, y ahí, digamos, era una diatriba contra la multinacional petrolera. Entonces eso le causó pues, el encarcelamiento. Entonces, digamos, ahí a través de eso se ha podido rastrear, y bueno, digamos, en Suma Paz, pues está todo el vínculo que tiene con Erasmo Valencia, que ya mencioné, con la circulación de los impresos en esta región. Y en la década, digamos, desde la década del 20, toda esta trayectoria le sirvió para que después, en la década del 40, se convirtiera en asesor jurídico del movimiento agrario en Icononso. Eso es lo que podría decir inicialmente. Muchas gracias, Andrés. Gracias a quienes siguen enviando sus preguntas. Me quedé pensando ahorita que mencionaste lo de los carteles. La ley esta de heroica mencionaba explícitamente los carteles, ¿no? Ujú. O las escrituras públicas en general. Y lo traigo a colación porque eh, estamos hablando de papeles efímeros, ¿no? Y por más de que cuentes con este archivo, o que Juan de Dios Romero se encargó un poco de cuidar este archivo, es probable que solo tenga una parte de todos estos materiales que alcanzó en vida a publicar, ¿no? Ujú. No recuerdo qué historiador es que él menciona que parte de lo que hacemos los historiadores del libro, de la edición, es estudiar frente al pasado, ¿no? Estamos estudiando la punta del iceberg porque fue lo que quedó, ¿no? Y sobre todo cuando nos pensamos en trabajar con impresos o folletería efímera, porque pues probablemente más del 50% de lo que se produjo no sobrevive, ¿no? Entonces, fotografías como las que mostraste, donde se ve ese cartel, la gente leyendo este cartel en el muro del partido, es probable que ese cartel no lo tengamos en ningún lado, pero la foto es la que atestigua un poco esa cotidianización también del movimiento y de sus formas de expresión pública, ¿no? Ujú. Y es algo que, bueno, es con lo que los historiadores tenemos que lidiar, ¿no? Con el carácter efímero de muchos de estos productos. Bueno, Rodolfo Antonio Hernández nos envía esta pregunta de si hay una transición entre los medios impresos en la prensa y el formato libro, si la prensa fue un preámbulo de lo que iba a salir en los libros. Supongo que es en la experiencia particular de Juan de Dios Romero. Sí, digamos, casi que el tránsito de estos folletos, más que del libro como un soporte, era la conferencia. Algunos apartes de esas conferencias eran publicadas en la prensa, y luego eran publicadas como folletos, ¿sí? Entonces, habían como estas tres instancias en algunos casos. Por ejemplo, la Pastoral Laica, que fue un folleto que publicó Juan de Dios Romero para el 1 de mayo de 1928, hizo esa transición entre ser un discurso oral, luego ser publicado de manera parcial en la prensa socialista, y luego apareció como folleto. Eh, sí, pues creo que ahí respondo a la pregunta de Rodolfo. Gracias, Andrés. Bueno, pues si no llegan otras preguntas, yo quisiera simplemente terminar con una, y es, ¿qué piensas que te dejó un poco, ya una pregunta, digamos, menos formal en cuanto al proyecto en sí mismo, sino qué piensas que queda por establecer un poco con respecto a este itinerario particular?
¿cuáles son las ventanas que quedan más abiertas o que te interesaría eventualmente profundizar más o contrastar? No sé si conoces otra trayectoria de pronto interesante con la cual la de Juan de Dios pudiese complementarse. ¿Qué es lo que sigue en este itinerario, digamos, investigativo? Sí, evidentemente, pues hay más preguntas luego al finalizar la investigación, o bueno, darle un cierre formal a la investigación, resultan más preguntas y digamos, en términos paralelos de otras trayectorias, hay unas figuras nuevamente poco conocidas que están relacionadas más con el mundo, con un mundo también efímero en términos políticos de las tradiciones libertarias que uno podría rastrear y con las que Juan de Dios Romero se relacionó, ¿sí? Y que aún no han sido establecidas de manera clara, ¿sí? Entonces, esas trayectorias con figuras también poco conocidas, eh, eh, para algunos historiadores no tan relevantes dentro de estas grandes historias sobre las izquierdas a inicios del siglo XX, pues me parece también importante porque me permite profundizar en un análisis sobre otras prácticas de circulación, de producción. Eh, digamos, hay una ventana, otra ventana de las que también me inquietan mucho y es el mundo de la materialidad de la producción de estos impresos, ¿sí? Que a veces cuando se habla sobre la cultura impresa, usualmente pues, los estudios suelen ocuparse normalmente de la construcción del catálogo y de la respuesta de los lectores y de las prácticas de lectura, ¿sí? Pero creo que, digamos, como lo ha sugerido, digamos, estas tradiciones historiográficas, literarias, bueno, los estudios literarios, demuestran que sin una comprensión clara del proceso de producción de estos impresos no se podría definir, por ejemplo, como el sentido que intentan darle estos editores a sus impresos, los públicos que quieren construir, etcétera. Entonces, creo que eso es una dimensión que hace falta establecer con mayor claridad. Y bueno, hay otras preguntas ya en términos más allá de la historia de la edición, que están más relacionadas con la historia intelectual, como usted lo señalaba hace unos minutos, sobre la historia intelectual de los sectores populares, que también trasciende de figuras también más o menos reconocidas y de las que ya más o menos se tiene un panorama en la historiografía. Eso. Bueno, Andrés, muchas gracias. Yo creo que con esa última respuesta que obviamente nos habla pues, que el camino sigue abierto, como en toda investigación, que se tiende a cerrar, bueno, no se tiende a cerrar, sino que se tienden es a abrir nuevas rutas, ¿no?, de trabajo. Entonces, Andrés, simplemente agradecerte por el espacio, por socializar estos resultados de tu investigación que se enmarca en el programa de estímulos del Ministerio de Cultura y de la beca Instituto Caro y Cuervo, dedicada a la edición en Colombia, justamente. Le agradezco asimismo, bueno, a todos los que nos pudieron acompañar en este espacio, a los que enviaron sus preguntas. Y nada, simplemente quedamos atentos a cualquier interrogante fuera de esta sesión o de esta presentación que pueda desarrollarse. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos por acompañar. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Listo, hemos terminado.